Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Museo del Greco, bienvenidas en esta tarde un poco gris que vamos a iluminar con esta conferencia. Y bueno, no queríamos desde el Museo del Greco dejar pasar la oportunidad de celebrar la Semana de la Ciencia y la Innovación, que como saben se ha consolidado como uno de los principales eventos de la divulgación científica en toda Europa, ya con la 22ª Semana de Ciencia e Innovación, que suele celebrarse en noviembre, en distintas fechas en función de las instituciones. Nosotros hemos seguido la del Ministerio de Ciencia e Innovación, con el CSIC, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto de Salud Carlos III, que la celebra entre el 7 y el 20 de noviembre, pero también aquí la Universidad de Castilla-La Mancha la celebra entre el 10 y el 18 de noviembre, es decir, que estamos más o menos en los mismos tiempos. Entre los objetivos de esta semana queremos destacar los siguientes, porque se acercan más a nuestra institución. Uno de los objetivos es acercar la ciencia y la innovación a la sociedad, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso científico, fomentando el diálogo y creando nuevas alianzas, poner en valor la conexión existente entre la ciencia y otras manifestaciones artísticas y culturales, como vamos a ver hoy, y sobre todo intentar acercar y buscar esa conexión entre los investigadores con el público y viceversa. Y al hilo del segundo objetivo y del tercero, que acabo de mencionar, no podemos eludir que los museos no estamos tan lejos de la ciencia, como nos indica su propia ciencia intrínseca a ellos, la museología, ciencia que los estudia, o las técnicas de restauración y conservación, sustentadas en las ciencias, o las propias técnicas artísticas de todo bien cultural, artístico, que necesitan de la ciencia, aunque en su momento no fueran conscientes de ello. Y además de lo más obvio, museos que albergan y custodian todo tipo de bienes culturales ligados a la ciencia, como son los museos de ciencias naturales, de ciencia y tecnología, farmacia, anatomía, por citar algunos. Por eso, desde este museo tenemos la intención de celebrar esta semana y para ello hemos organizado dos conferencias, una que tiene lugar hoy sobre nuestro querido pintor cretense, sobre el Greco, y la segunda el próximo martes sobre el espacio donde se asienta el museo y su conocimiento. Para la que tiene lugar hoy, el falso astigmatismo del Greco, nos complace enormemente contar con una eminencia en su campo, Enrique Santos Bueso, al que agradecemos su presencia hoy en el Museo del Greco, y permitidme que lea, porque no quiero olvidar ninguno de sus éxitos en su carrera profesional, una presentación del mismo. El doctor Enrique Santos Bueso es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Oftalmología, miembro de la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor asociado de Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, junto a sus colegas los doctores María José Vinuesa Silva y Julián García Sánchez, del libro Oftalmología en el Museo del Prado, publicado en 2015, donde abordan posibles enfermedades oculares de los artistas o detalles relacionados con la oftalmología de los cuadros que se exponen en la madrileña Pinacoteca. Se analizan en esta obra 34 cuadros de 24 autores, entre los que destacan el Greco, como no podía ser de otra manera, Goya, Velázquez, Rubens, etc. Esta publicación ha motivado la participación de Enrique en conferencias organizadas por el Museo Nacional del Prado, como en 2016, Oftalmología en el Arte. Ha publicado también junto a los colegas citados el falso astigmatismo del Greco 100 años después, centrado en el caso específico del pintor cretense. Con esta obra se pretendía estudiar y esclarecer la polémica desarrollada en la primera mitad del siglo XX sobre este posible astigmatismo del Greco como causa de su estilo artístico. Esta tesis fue defendida por el oftalmólogo Germán Beritens. Como he dicho, coincidiendo con la Semana de la Ciencia 2022, para el Museo del Greco resulta un verdadero placer celebrar esta conferencia con el doctor Santos Bueso
y una magnífica oportunidad para ayudarnos a entender cómo, lejos de padecer enfermedad alguna, el Greco pintaba sus obras. Muchas gracias, gracias Enrique, y bueno, vamos a disfrutar de su conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir en este día tan desapacible a priori, pero viendo el Cielo de Toledo, pues uno entiende perfectamente por qué el Greco pintaba como pintaba, porque es absolutamente espectacular. Muchísimas gracias a la directora, a Rocío Tresguerres por la invitación y a todos vosotros por asistir. Si hay algún historiador del arte, me puede interrumpir cuando quiera, si cometo algún error, y si tienen cualquier duda, no duden en interrumpirme, que a mí no me importa en absoluto y así lo hacemos más dinámico. Si quieren al final, a mí no me corta el hilo conductor en absoluto que alguien tenga una duda en el momento y lo pregunte. Y la verdad es que es curioso porque hoy en la prensa, con su permiso me voy a levantar, hoy en la prensa sale que es la primera vez que en España hay una condena por una fake news, esa palabra tan moderna que la gente mayor quizás le suene menos, pero son esas falsas noticias que se desarrollan en las redes sociales, y hoy es la primera vez que se condena a una persona por una falsa noticia, y lo han condenado a 13 o 15 meses de cárcel y una multa considerable por difundir una noticia falsa. El primer día. Pues esta es la mayor fake news de la historia. Además, en esta época, sin necesidad de Twitter, sin necesidad de Facebook, sin necesidad de Instagram. O sea, como ha dicho la directora, en 1913, hace 109 años, un oftalmólogo, como ahora veremos, aragonés, lanzó esta idea de que el Greco tenía astigmatismo, sin fundamento ninguno, y a pesar de la refutación, como ahora veremos, de esta teoría absurda y sin fundamento, pues ha seguido manteniendo a lo largo de los años, de generación en generación, incluso en colegios se daba por hecho que el Greco pintaba así porque tenía astigmatismo. El Greco pintaba así porque le daba la gana y era su estilo. Eso ya, casi que con eso podemos hasta terminar la conferencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión del Greco. Yo creo que es una suerte que a Felipe II no le gustara nada el Greco y se viniera del Escorial aquí, porque pues tenéis la suerte enorme de ya asociar a esta ciudad tan espectacular a un pintor como el Greco. Ya sabéis que es un pintor del final del Renacimiento, con un estilo personal y totalmente diferente de la época. Nació en Candiá, en la isla de Creta, en 1541 y muere aquí en Toledo en 1614. La actividad artística del Greco, ya sabéis, para los estudiantes que tenéis examen pronto, ya sabéis que tiene 3 periodos artísticos fundamentales. El primero en la isla de Creta, luego él se va a Italia a formarse, en la época veneciana, luego se va a Roma y luego ya viene a España. Ya son las 5 etapas del Greco. Le digo que si alguien sabe más, que levante la mano. Él era un hijo de recaudadores de impuestos y comerciantes, él estudió pintura y fijaros, él ya trabajó cuando era más chico, más pequeño, como pintor de iconos bizantinos. A los 26 años está descrito que él vivía todavía en Candiá y allí se convierte al catolicismo, son ortodoxos griegos, para poder irse a la República Marinera de Venecia. Fijaros, estos son los detalles de sus obras iniciales. Un pequeño paréntesis. Los que tengan de ustedes que tengan astigmatismo, el astigmatismo por definición es una patología estable. ¿Qué es lo que sube? Sube la miopía. Habrán oído, pues le ha subido al niño una dioptria según va creciendo, le ha subido otra, hasta los 25, 26 años. El astigmatismo es la miopía sube, la hipermetropía va bajando. Los que tengan niños pequeños que sean hipermétropes, de pequeños nacen con hipermetropía y según van creciendo, hasta que ya con 14, 15 años se le quitan las gafas. El que tiene astigmatismo, el astigmatismo por definición es estable, no cambia. Si ustedes alguno tiene astigmatismo, sabrá que tiene una dioptría y media de astigmatismo y tiene siempre 1,75, 1,25, más o menos,
pero siempre se tiene el mismo. Solo hay una patología que aumenta el astigmatismo, que es el queratocono. Es una patología que deforma la córnea, y nosotros, poco frecuente, los oftalmólogos, cuando vemos que un paciente en una revisión le ha subido 2 dioptrías de astigmatismo en un año, ya sospechamos esta patología. Por tanto, por definición, el astigmatismo es estable. El Greco pintaba, fijaros, la obra anterior, con 26 años, ya tendría que tener ese astigmatismo. El astigmatismo no se desarrolla con la edad. Solo en esas patologías que les digo que entonces si hubiera tenido un queratocono estaría ciego con 30 años. Bien, él, como les digo, se va a la República Marinera de Venecia. Recuerden que son 4 repúblicas marineras: Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, la más pequeña pero la más importante, porque es la que domina todo el Mediterráneo sur. Bien, allí él continúa en 1567 con su formación, con Tintoretto, Veronese, con Bassano, y adopta este estilo veneciano, convirtiéndose en un pintor más de Venecia. No es un pintor cretense en Venecia, es ya un pintor veneciano. Fíjense, en esta época, las obras del Greco tan absolutamente extraordinarias, con el detalle que pinta en este tríptico, bueno, pues el nacimiento de la Virgen, el bautismo en el río Jordán, o bueno, pues aquí pues, todas las escenas bíblicas, o incluso en el reverso, fíjense cómo ya aquí, estos cielos aquí yo creo que ya los traía de algún sitio, esa capacidad de percibir estos colores tan absolutamente extraordinarios. La Anunciación y aquí a Daniela. Bueno, de esta época son todas estas obras. Fíjense, la Anunciación que está en el Museo del Prado, en Atenas el entierro de Cristo. Fíjense aquí cómo en esta época ya empieza esa espiritualidad de la que nos va a hablar el profesor Márquez también. Bueno, se va a Roma, deja Venecia y se va a Roma, y en Roma ya el cardenal Alejandro Farnesio dice: ha llegado a Roma un joven Candiota, discípulo de Tiziano, que figura entre los excelentes de la pintura. Pinta. Bien. Bueno, en Roma no le pasa como en Venecia. Aquí, bueno, es un periodo de estudio y de preparación, no recibió grandes encargos. Tengan en cuenta que la escena está dominada por los pintores locales allí, es como si fuera un becario. Él está, bueno, pues aprendiendo y no recibe encargos y demás. Entonces, a diferencia de la época veneciana, fíjense en esta Anunciación que está en el Thyssen, fíjense ya todos los colores y ya esta estilización de las figuras, y ya viene, como decíamos antes, a la llamada de Felipe II al Escorial. En el Escorial convoca a los artistas para decorar todo el Escorial, y él presenta esta obra, El martirio de San Mauricio, que a Felipe II no le gustó absolutamente nada. Y entonces, gracias a que no le gustó absolutamente nada este estilo de este pintor tan raro para él, él es amigo de Luis de Castilla, el deán de la Catedral de Toledo, y se viene para acá y empieza a recibir los primeros encargos. Bien, en 77 se casa con Jerónima de las Cuevas, y aquí tiene a su hijo Jorge Manuel, que bueno, pues le va a ayudar mucho en el taller por todos los encargos que recibe de Toledo y de todas las diócesis de alrededor. En este periodo español, toledano, es la época de madurez, como les digo, tiene numerosos encargos. Aquí cerquísima está el entierro del conde Orgaz, y bueno, pues esta es una obra absolutamente sublime de este pintor. En este periodo de madurez va a pintar estas obras, fíjense en ellas, que las vamos a analizar luego, porque en toda esta polémica son fundamentales para entenderlo, porque las ponen de ejemplo en todas las discusiones oftalmológicas. El cabello de la mano en el pecho, que está en los ojos en el Prado, y San Juan Evangelista, ahí apuntando hacia ese cáliz del que sale ese diablo, que es el veneno con el que lo quieren envenenar, porque él no adopta, él está refugiado en la isla de Patmos, y se niega a adorar a los héroes locales, y lo quieren envenenar con este veneno que se representa en forma de dragón, y bueno, gracias a su fe, pues San Juan Evangelista no muere. Esa es la iconografía típica de él. La última etapa ya recibe numerosísimos encargos,
ya gozan de un gran prestigio en la diócesis. Tengan en cuenta que estamos en la época de la Contrarreforma. La Contrarreforma quiere que no sean solo los fieles y Dios alejado, el Dios pantocrátor, justiciero. Los santos son fundamentales como mediadores entre el hombre y Dios, y el Greco es un pintor de santos. Por tanto, por eso tiene tanto éxito aquí en esta diócesis. Bien, el 7 de abril de 1614 murió a los 73 años. Esta es una de sus últimas composiciones, La adoración de los pastores, en la que fijaros pues, cómo vemos este estilo, las figuras tan estilizadas que ahora analizamos. Y bueno, pues esta es una evolución del estilo del pintor, al manerismo extremo. Fijaros, la purificación del templo, que la pinta varias veces, aquí en el periodo veneciano, el periodo romano y en el periodo de Toledo. Pues fíjense que bueno, pues va evolucionando como cualquier artista evoluciona en su estilo pictórico. O fijaros, estas dos obras, en la que está en Toledo o en el Nacional del Prado, aquí tienen, bueno, pues fijaros la diferencia que hay de 10 años. Esta es, él muere en 1614, por tanto está 4 años antes de morir. O el expolio, mucho anterior, 30 años antes prácticamente, o 25 años antes, y fijaros cómo tenía ese estilo de estilizar las figuras. Pues aquí tenéis diferentes épocas, y fijaros cómo esta de 1610 muere a los 4 años, pero en 1577, mucho antes, él ya pintaba así porque quería. O este San Ildefonso de Illescas, un año antes de fallecer, fijaros la factura perfecta del santo, bueno, pues con toda la, fijaros los detalles del misal de San Ildefonso. Creo que era arzobispo de Toledo, y creo que era el hermano de San Isidoro de Sevilla, arzobispo de Sevilla. Entonces lo pinta, bueno, pues con todo el detalle. O el que hablábamos antes, del cardenal Niño de Guevara. Fijaros la curiosidad de las gafas. Al principio las gafas eran estos quevedos, pero apretaban tanto la nariz que producía grandes dolores de cabeza, y entonces se inventaron estas antiparras, o sea, el prólogo de las patillas actuales que rodeaban la oreja para sujetarla. Fijaros con qué detalle pinta pues la casulla y toda la ropa del cardenal. Y estas son, bueno, fijaros, de las últimas obras que él pinta. El Laoconte, que está en el Metropolitan de Nueva York, pintado entre 1610 y 14, justo antes de morir. Y este San Ildefonso, que creo que está en el Escorial, que estaba en la Capilla Ovalle, me parece que era la Inmaculada, que está en el museo, y a los lados tenía a San Pedro y San Ildefonso, que los dos están en Toledo, perdón, en el Escorial, y creo que había también otra obra más que está en Washington, en un museo. La Visitación, me parece, la que está en Washington. Eran los 4 que componían esa capilla. Fíjense qué diferencia. Si pintaba porque tenía astigmatismo alargado, pues ahí no lo tenía. Fíjense qué detalle, el estofado de la casulla perfectamente representado, la ropa de San Ildefonso, del arzobispo de Toledo, todos los detalles del paisaje. Es una revisión rápida de toda su obra. ¿Y qué es lo que pasa con el astigmatismo del Greco? ¿Por qué surge toda esta polémica? Pues fijaros, nosotros al cumplirse el cuarto centenario de la muerte en 1614, empezamos a investigar, un año antes, y empezamos a recopilar toda la información que había, lo publicamos en varios artículos, y el origen de todo es este artículo de 1913 que publica un oftalmólogo aragonés llamado Germán Beritens. Lo publica en los archivos de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología. Es la revista oficial de los oftalmólogos hispanoamericanos. Luego, en torno a los años 60, esta revista ya desaparece y ya cada país tiene su revista. La nuestra ya se llama Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. Es la revista de referencia de todos los oftalmólogos donde publicamos en castellano nuestros artículos. Antes reunía pues la sociedad argentina, brasileña, ecuatoriana, y luego ya se divide esa sociedad, esa revista, en las diferentes revistas. Entonces todavía existía esta
revista hispanoamericana que tiene una grandísima difusión en Sudamérica, incluso en Estados Unidos, en toda el área hispana. Bueno, pues aquí en 1913 Germán Berítez publica este artículo en el que dice: ¿por qué los cuadros del Greco no son como los otros? Es que él se fue con su hijo, un niño de 8 o 9 años, se fue de visita al Greco, al Museo del Prado. Entonces el niño, con 9 años, le preguntó a su padre, ¿por qué los cuadros del Greco no son como los otros? Esta fue la pregunta. ¿Y qué encuentras tú en estos cuadros? Le repliqué yo. Que todos parecen que están estirados, me contestó. El primer sorprendido de la pregunta fui yo, pues nunca creí que un niño a los 9 años de edad pudiera fijarse en esos detalles. Pensé en el asunto, pregunté a aficionados y artistas, y 2 opiniones son las que encontré en las contestaciones a ellas. Unos decían que porque estaba loco, otros porque tenía un defecto en el aparato visual. Bueno, pues esta es la bomba que se publica en los archivos de la Sociedad Española Hispanoamericana de Oftalmología, y es lo que ha llegado hasta el momento actual. Bueno, este era Germán Berítez. Él, bueno, pues empezó a hacer bolos, como se dice ahora, por todas las teatros y demás, publicó libros, lo entrevistaban en revistas, se hizo famosísimo, ganó muchísimo dinero, y bueno, pues se genera una polémica que dura 16 años en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología, en la que empiezan a replicarle todos los catedráticos y oftalmólogos diciéndole que está equivocado. Todos, como ahora veremos, fijaros, desde 1913 hasta 1929, en el año en el que en la revista ya deciden que están hasta el moño de la polémica y que allí no se publica ni un artículo más sobre el Greco. Que digan, a reñir a la calle, y aquí ya no se publica ni un artículo más. Hoy día, como ahora veremos, cuando un oftalmólogo, escribe un artículo, alguien puede replicarlo, porque no está de acuerdo, y solo se permite una réplica y que el oftalmólogo le replique una sola vez. Eso es lo que ahora se hace en todas las revistas internacionales. En esta época, fíjense, 16 años discutiendo sobre el tema. Rivas Valero, en este artículo, que es casi más largo el título que el artículo en sí, dice, a la izquierda les pongo el artículo, lo tienen en comillas, en negrita, dice Rivas Valero que no está de acuerdo con la teoría del astigmatismo. Dice, sus obras las hizo por capricho. Podría explicarse dicha deformación porque sus extremidades superiores estuvieran afectadas de temblor. Bueno, también suelta ahí eso. Además dice temblor senil, temblor alcohólico, también mete ahí la cuña de tal, ¿no? En fin, por lo menos él dice que sus obras las hizo por capricho. Bien, Germán Berítez responde en la revista: he visto que los decididos a atacar la teoría que tuve el honor de exponer y defender, dice, ya empieza el bastante beligerante, y reitera que el origen de la deformidad de las imágenes del Greco es el astigmatismo. Ya interviene el profesor Márquez. El profesor Manuel Márquez era la autoridad académica de la época. El marido de Trinidad Arroyo, oftalmóloga extraordinaria, son los que operan a Benito Pérez Galdós de cataratas. Realmente opera, la gran cirujana era Trinidad Arroyo, además hacía muchas obras de beneficencia, operaba a los pobres gratis, tenía una consulta gratuita para los pobres, y su esposo, el profesor Márquez, era la autoridad académica, además con una inmensa formación en física y en matemáticas. Entonces ya entra en escena el profesor Márquez en 1916, a los 3 años, y dice, es una teoría seductora por lo sencilla, de la que se ha hecho campeón recientemente el Germán Berítez. Dice, las dimensiones han sido normales en otras obras del artista, lo que hemos dicho, o sea, tiene unas normales y otras no. Y dice que esta teoría es inconsistente, una opinión inconsistente fundada en hechos tan deleznables. Y dice que el Greco pintaba así por puro capricho de su espíritu. Bien. Patry, un oftalmólogo suizo, en la reunión de los oftalmólogos suizos, fíjense hasta dónde llega la polémica, que se hace, la revista de la Sociedad Hispanoamericana se hace eco de esa reunión, y dice Patry, en Suiza, que no puede asegurar ni concluir que el estilo de Greco fuera debido al posible astigmatismo del pintor cretense, en la reunión de Suiza.
Vuelve de nuevo el profesor Márquez en una reunión, en una asamblea de la Sociedad Hispanoamericana, creo que fue en Zaragoza o en Salamanca, y en la quinta sesión habla sobre el supuesto astigmatismo de Greco. Y ya hay un claro enfrentamiento entre los dos. Tengan en cuenta que Germán Beritens era un oftalmólogo sin formación académica ninguna, ¿no? Y el profesor Márquez era el gran catedrático de oftalmología de España. Beritens no acudió a esta reunión. Ya dijo que él... Entonces, dice el profesor Márquez, refuta una tras una todas las teorías de Germán Beritens. Dice, he observado pintores astígmatas que pintaban bien, con un poquito de astigmatismo, muy poquito, puede incluso mejorar un poco la visión de cerca si es un astigmatismo miópico. Y él dice que el Greco pinta así por puro capricho y tampoco cree que fuera un enfermo mental, porque raro sería que el artista no estuviera en un manicomio, porque también en esta asamblea dicen que si estaba loco y demás. Encargan de nuevo al profesor Márquez que reedite el trabajo porque se agotó, y además se lo piden unos historiadores del arte, y entonces expone de forma evidente la teoría de la evolución del estilo del artista con esos dos cuadros que les comenté antes, que ahora vamos a analizar. Y pone el ejemplo de Goya con sus caprichos. De bueno, pues si el Greco pintaba así y la gente pensaba que estaba o loco o astígmata, pues si uno analiza las pinturas negras de Goya, pues puede sacar cualquier conclusión, incluso peor que con el Greco. Germán Beritens vuelve al ataque de nuevo, reafirma su teoría en este artículo, dice, solo a una ofuscación del profesor Márquez puedo atribuir que repita su argumento. Dice, no solo soy el campeón de esta teoría, sino el autor de ella, no es que yo la defienda, sino que es mía, y además le dice que si tiene alguna noticia, que se lo diga que quieren poner las cosas en su punto, aunque era un gallito, porque hombre, el profesor Márquez era la autoridad académica y en fin, ante esa autoridad pues uno no tiene más que rendirse. Bueno, el profesor Márquez le responde diciéndole que nada más distante que mis gustos por las polémicas. Él dice que el alargamiento de las figuras del Greco es porque eran figuras espiritualizadas, ya incluye este término aquí de la espiritualidad del Greco. Le dice en un artículo que tiene unos inmensos errores en el campo de la óptica, fíjense, para que una persona te diga en un artículo, porque bueno, en una reunión, bueno está, pero que te lo digan escrito en un artículo, y dice que prefiero figurarme al Greco como un hombre genial siguiendo su propia y elevada inspiración. Vuelve al ataque Germán Beritens, 1928, ya hay un evidente y público enfrentamiento entre los dos, expresa su disconformidad en esta asamblea y finalmente reconoce que no hay agresión alevosa en el profesor Márquez y que por su parte hay un acatamiento a la indiscutible autoridad académica del catedrático de la Universidad Central de Madrid, que luego sería la Universidad Complutense de Madrid. En esta asamblea riñen, muy graciosas las actas, porque están todos riñendo, el presidente de la mesa toca la campanilla y dice, y se van todos a misa, ¿no? Entonces corta y venga, todos a misa y aquí ya no se riñe más por él, ¿no? Pero muy curiosas las actas. Bueno, Germán Beritens, en esta reunión de Salamanca, o Zaragoza, no sé, una de las dos, empiezan ya a discutir de cómo vemos, de qué es la visión, de qué es la visión real, si el objeto está fuera o está en la retina. Entonces, aquí Germán Beritens dice, bueno, yo voy a atacar por aquí ahora, y publica este artículo, El mundo exterior, la imagen retiniana y la función visual, en la que está en contra de las afirmaciones que mi querido amigo, el profesor Márquez, hizo en la asamblea, y dice que hay que analizar el objeto visualizado y el acto íntimo de la visión. Ya deriva del Greco a la fisiología de la visión. Bueno, el profesor Márquez ya estaba hasta el moño, entonces publica un artículo, fíjense, de 31 hojas, que yo me lo he leído y no he entendido prácticamente nada porque es física pura, en la que le va refutando punto por punto, y le dice, entre otras cosas, que le repite los grandes errores que tiene en el campo de la óptica, y para suavizar un poco dice que posiblemente sea un lapsus calami, cálamo es pluma, es como era un error de imprenta. O ahora sería, pues mira, te mandé el archivo equivocado, ¿no? Pues el archivo para los más jóvenes equivocado,
antes era un error de imprenta, eso ya no sabéis lo que es, pero mucho menos todavía lo que es el lapsus calami, y bueno, pues un error de transcripción o de, bueno, que estaba pensando, ¿no? Y ya, como les digo, en la revista pues no se aceptaron más artículos y dijeron, mira, ya se acabó con el Greco, porque esto, estamos del Greco hasta el moño, desde 1913 hasta 1929, 16 años discutiendo sobre el astigmatismo del Greco, y el profesor Márquez en este artículo, con unas representaciones extraordinarias de la física, fíjense, el coloide de Sturm, que explica el astigmatismo, habla del biastigmatismo incluso, o fíjate, aquí dice cómo sería una visión del astigmata, se intenta aproximar, y lo que es una visión borrosa. Bueno, Gregorio Marañón también interviene, ya sabéis que es el gran humanista del siglo XX, 19-20, y él también se hace una eco de esta polémica y refleja en su obra que se ha desechado la teoría del astigmatismo miópico. O sea que Gregorio Marañón también reseña esa falsa teoría del astigmatismo, ¿no? Este es uno de los últimos libros que escribe Gregorio Marañón, y además de lo que se sorprende Gregorio Marañón es que Germán Beritens hubiera tenido tantísima repercusión internacional cuando la ciencia española no lo tenía. O sea, que haya tenido un médico tanta repercusión internacional por una cosa infundada, y no pues Ramón y Cajal, premio Nobel, por un descubrimiento o por una línea de investigación. O sea, él se sorprende de, bueno, pues de cómo está la ciencia española, que haya tenido tantísima repercusión este hombre con estas chorradas, antes que, bueno, cualquier investigación importante científica. Bueno, incluso, fijaros, en la revista Annales d'Oculistique, la revista francesa de gran prestigio en esta época, también hay numerosos artículos. Fijaros, por ejemplo, aquí, discusión sobre el problema bien conocido de la deformación de las formas humanas por el gran pintor El Greco. Estas deformaciones serían atribuidas a su estilo espiritual particular, influenciado por la escuela manierista. O sea que en la revista francesa de oftalmología también se hace eco de que es realmente su estilo personal. Y fijaros, artículos sobre El Greco todavía en el 82, de los últimos en el 2014. O sea, que es que sigue, todo esto sigue. Y a pesar de la refutación, lo que os decía de la teoría del falso astigmatismo, pues se sigue hablando, y seguro que más de una vez lo escuchan ustedes. ¿Cómo ve un astigmata? Pues bueno, un astigmata ve borroso, sin más. Cuantas más dioptrías, más borroso ve el paciente sin la corrección óptica. Yo siempre pongo este ejemplo para que entiendan lo que es las ametropías, las alteraciones visuales. Fíjense, un ojo normal sería como, por ejemplo, una pelota de balonmano. Una pelota de balonmano es un ojo normal, redondo, de ese tamaño. Un ojo miope sería un balón de fútbol, redondo, pero mucho más grande. Porque he visto pacientes con una miopía magna, con muchas dioptrías, que tienen incluso un poco de exoftalmos, porque son ojos más grandes, 18, 20 dioptrías, son ojos más saltones, porque son ese balón es más grande, pero es redondo. Un ojo hipermétrope sería un balón más chico, sería una pelota de ping-pong. Redondo, pero más pequeño. Miopía, astigmatismo. Perdón, miopía, hipermetropía. ¿Qué sería el astigmatismo? Pues sería un balón de rugby. Es un balón con una deformidad. Esa deformidad tiene que estar en un eje concreto. Pero aquí tenemos 90 grados. Ustedes, cuando vayan a hacerse unas gafas, les dicen, ¿tiene usted una dioptría de astigmatismo? Si es de miopía, es una dioptría solo, o de hipermetropía. Si es de astigmatismo, le dice, tiene usted esta dioptría a estos grados. El balón de rugby está así, o así, o así. Si un paciente que tiene ese balón de rugby así, ese astigmatismo en 0 grados, yo me confundo y se lo pongo a 90, el paciente no ve, porque él ve en esa deformidad. En eso se basaba Germán Beritens, porque para él debería tener un astigmatismo en el eje vertical. Seguimos. Fijaros, esto es un simulador de cómo ve un paciente con, por ejemplo, fijaros aquí, con una dioptría, con 5 dioptrías. ¿Veis que ve borroso? Aquí tenéis el octotipo, las letras que os hacemos leer. Y bueno, pues así vería un paciente con un astigmatismo a 90 grados, que
o aquí incluso una 3 dioptrías. Fijaros, aquí le he puesto una dioptría a 90 grados, veis que bueno, pues con una dioptría más o menos se maneja un poquitín, pero aquí le hemos puesto 3 dioptrías y fijaros cómo distingue la E y poco más. Por tanto, como les digo, el astigmata ve borroso, no ve las figuras alargadas. Ahí tenéis 5 dioptrías y 6. ¿Qué hacemos nosotros para diagnosticar un astigmatismo? Se va a hacer graduando al paciente, pero tenemos los topógrafos corneales que nos hacen una topografía, es decir, un mapa como del terreno, como los topógrafos cuando hacen un mapa de una finca, pues nosotros hacemos ese mapa de la córnea y vemos dónde hay astigmatismo y dónde no lo hay. Nos da esta imagen tan curiosa de estas patologías o de ojos sanos. Entonces, claro, el caballero de la mano en el pecho. Este lo pone el profesor Márquez de ejemplo, diciendo que Germán Beritain está equivocado. Bien, vamos a aceptar que el caballero de la mano en el pecho tiene que el pintor tiene un astigmatismo a los 90 grados. Ve todo alargado. Venga, vamos a aceptar, vamos a darle la razón a Germán Beritain. Claro, por eso tiene la cara alargada. Pero ¿cómo tiene la mano? La tiene en este otro eje. Tendría que tener la mano también alargada para arriba. A todo esto, en esas discusiones de las asambleas, Germán Beritain dijo, no, es que el Greco empezaba a pintar por la cara. Y luego ya, cuando llegaba la mano, estaba cansado, y entonces se ponía así, pintaba, y por eso le salía la mano así. Eso era el razonamiento. Porque claro, esto es imposible. Esta mano, aquí tenemos los ejes del astigmatismo. Este eje no coincide. No se puede tener un astigmatismo en 2 ejes. Porque el balón de rugby está en una posición, en una o en otra. No se puede tener en 2. Entonces, bueno, pues esta simulación sería, lo que lo he hecho esta mañana, de cómo tendría, si fuera ese astigmatismo y viera en el eje vertical, tendría la mano así y no así. O otro ejemplo, que lo ponen en la asamblea de cuando discuten todos, San Juan Evangelista, que está en el Museo Nacional del Prado. Fíjense, el astigmatismo en este eje, incluso nos coincidiría con el cáliz, que lo vemos que está ahí alargadito también, y bueno, pues no coincide la mano con el eje. El eje está en otro, esa mano tendría que estar alargada en ese mismo eje vertical. No sé si se pierde. Entonces, bueno, haciendo una simulación sería una mano así, la que él podría ver. Entonces, evidentemente, no tiene fundamento científico ninguno. Como les decía, fijaros, estas son 2 de las últimas obras en las que se ve que el Greco pintaba así porque él quería el Laoconte con esas figuras estiradas, estilizadas incluso hacia un grado extremo, y fijaros el San Ildefonso del Escorial, que está perfectamente con una manufactura perfecta. Hay una nueva falacia que la ponemos entre interrogación, justo antes de la pandemia. Se publicó en la prensa que el Greco era estrábico, sufrió varios ictus según un estudio y demás. Salió en El País, entonces nada, llamaron por teléfono, tenemos una tradición ya de muchos artículos, y entonces se publicó este artículo en el que se decía que el Greco tenía de todo. Tenía el pobre, que lo dejen en paz por favor, que tenía, que le dio un ictus, un accidente cerebrovascular, que no podía firmar las obras. Claro, eso es muy importante. Si una obra es suya o es del taller, díganselo a los marchantes de arte. Entonces, bueno, este es el supuesto autorretrato del Greco que está en el Metropolitan de Nueva York, y basándose en este autorretrato del Greco, dicen que tiene un ojo más hundido, que tenía estrabismo, que tenía un ojo vago, que tenía el lado de la izquierda más descolgado, el músculo de la masticación atrofiado, y el lado izquierdo de la frente está menos arrugado. Todas esas conclusiones sacan de este cuadro. O sea, al pobre Greco le pone todo esto de diagnóstico. Ahí lo tenéis. Bueno, lo primero, si es un autorretrato, si dicen que tenía un ictus y él no podía pintar ya, ¿cómo se autorretrató? Digo yo.
Vamos a ver, ya con eso desmontamos el artículo, pero bueno. Entonces, bueno, dicen, para los autores, estos indicios son compatibles con un ictus previo. Conjeturamos que a finales del 16 el Greco sufrió, por lo normal que ponen que conjeturamos, el Greco sufrió un infarto cerebral del que pudo recuperarse satisfactoriamente y volver al retrato con una evidente hemiplegia del lado izquierdo de la cara. Además dicen que la evolución de la firma va hacia una firma que ya es que no podía firmar. Yo creo que cualquiera de ustedes seguro que en su vida ha cambiado de firma mucho y ha ido evolucionando desde la que hacían al principio hasta la que hacen ahora. Bueno, dicen que, bueno, que deja de firmar sus obras y su hijo le falsificaría la firma. El estudio afirma que aquel año el pintor sufría agracia, es decir, bueno, términos médicos, la pérdida de la destreza en la escritura a causa de un daño cerebral del que se recuperaría parcialmente 2 años más tarde. La agracia, sostienen los investigadores, se asocia a lesiones del lado izquierdo del cerebro, el ictus de 1600 asociado a una hemiplegia izquierda, bueno, todo es. Y bueno, pues aquí el gran problema es que, bueno, pues hay obras que este estudio no va a gustar al mercado del arte ni a la historiografía, que es indulgente con las atribuciones, ¿no? Ya cuestionan que si hay obras de él que ya no eran de él. Bueno, este artículo no tiene fundamento ninguno. Nosotros publicamos un artículo demoledor que fue diagnóstico equivocado en el supuesto atisbatismo del Greco. Y se lo demostramos punto por punto. Luego les digo la reacción que se produjo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este supuesto autorretrato del Greco? Nosotros analizamos lo que vemos, ¿no? Para poder saber qué tenía el paciente había que explorarlo, y tenerlo en el hospital y en la consulta y explorarlo. Lo demás son elucubraciones. Si tiene vamos a ir uno por uno. Tiene un síndrome del sulcus. ¿Qué es un síndrome del sulcus? Es el hundimiento de la zona del párpado superior de la ceja debido a pacientes que tienen una prótesis, un ojo de cristal, que se atrofia, o por la edad, por el aumento de la lasitud de los párpados. Es relativamente frecuente. Fíjense ustedes, esta paciente con una prótesis, cómo se atrofia y tiene ese síndrome del sulcus. Pues vemos a nuestro paciente que puede tenerlo. ¿Por qué? Pues por una persona mayor, desnutrida, no estamos en la época actual, y bueno, podría ser perfectamente. Ahí tenemos un síndrome del sulcus, que lo que hacemos es rellenarlo con estos implantes dermograsos para una simetría facial constitucional. Bueno, pues, tengan en cuenta que no está de frente, está 15 grados la cabeza a la derecha. Entonces, puede perfectamente cualquiera de nosotros una simetría facial. Aquí tenemos 2 personas que tienen una asimetría facial. Tenemos, posiblemente sea la postura. El de la derecha soy yo y tengo la ceja derecha más caída y la mitad de la cara pues diferente de la otra mitad. Como somos asimétricos. Una ausencia de la bola grasa de Bichat o una lipodistrofia. ¿Qué es esto? Pues fijaros, es el tejido adiposo que tenemos en 2 bolsas aquí. Cuando los niños más pequeños tienen la carita más redonda, porque tienen más grasa, es lo que muchos famosos se operan para estilizar la cara y no tener la cara tan redonda. Y entonces, bueno, pues esta va disminuyendo también con la edad. Esa bola de Bichat, fíjense, una persona joven, y fíjense aquí cómo se ve esta. Puede ser o bien por la edad o puede ser por patologías, personas muy desnutridas y demás, en fin, procesos. Fíjense ustedes que hemos puesto aquí a nuestro supuesto autorretrato igual y que tiene las 2 bolas de Bichat exactamente igual que este paciente. Está más acentuada en la mejilla, izquierda, en la de para allá, la que ven ustedes a su derecha, porque también la imagen está girada un poco, ese supuesto autorretrato no está de frente. Y tiene un pseudoestrabismo por ese leve giro de la cabeza. Fíjense, como les decía, para poder diagnosticar un estrabismo tenemos que explorar al paciente. Necesitamos las 9 posiciones de la mirada, que son estas 9, para poder saber si un paciente tiene un estrabismo o no. Hay pacientes que en posición primaria no tienen estrabismo y en una versión lateral tienen un estrabismo, una parálisis de un sexto par, por ejemplo, y el paciente no saca un ojo para afuera y ve doble. Ocurre, por ejemplo, en los diabéticos, mal controlados. Entonces, pues este ojo no saca para afuera y el paciente ve doble. Bueno, recuerden que el Greco en este autorretrato está levemente la cara girada a la derecha.
Bueno, solo con hacerle una foto a cualquiera con la cara ligeramente a la derecha, vamos a ver que tiene un pseudoestrabismo. Y eso lo vemos más en los niños pequeños. Fíjense, esto es un estrabismo evidente. ¿Y ustedes, el de la derecha, les parecería que tiene un estrabismo o no? No tiene estrabismo, lo que tiene es un pseudoestrabismo por epicantos. Esto es muy típico en los niños chicos que tienen mucha distancia de un ojito a otro. Entonces, eso hace, este soy yo, fíjense, y miren la distancia tan grande que tienen los niños pequeños. Tienen una cabeza muy grande. Los niños pequeños necesitan una cabeza muy grande, ¿para qué? Para que se desarrolle el cerebro. Si tienen algún niño chico, algún nieto en casa, cójanle hoy la mano y se la levanten. Le llega hasta aquí. O sea, tendrían una cabeza así de grande. Necesitamos una cabeza grande, ¿para qué? Para que ese cerebro se desarrolle, pero no tiene armonizado con el desarrollo corporal. Entonces, tienen un gran epicantos. Este niño, solo con que mire un poquitín a la izquierda o a la derecha, ya parece que mete un ojo. Lo mete dentro de ese pliegue. Eso es lo que se llama un falso estrabismo. Bueno, dicen estos autores que el lado izquierdo de la frente menos arrugado. Bueno, pues yo veo las mismas arrugas en este cuadro. Les recuerdo que está ligeramente girada la cabeza a la derecha. Dicen que tiene un posible ojo vago. Para saber que un paciente tiene un ojo vago tenemos que medirle la agudeza visual. Con esto, que os martirizamos a los pacientes, con las letras. Yo tengo que saber si un paciente ve o no ve. Y para eso tiene que pasar por la consulta. Y dice que el lado izquierdo de la cara está más descolgado. Bueno, el giro de la cabeza a la derecha, y fíjense ustedes, esto mide 2,6 centímetros y son todos iguales. Son iguales este de aquí y este de aquí. Dicen que está este lado más descolgado. Recuerden aquí la lipodistrofia que tiene el paciente. Lo único que estamos de acuerdo es que tiene el ojo hundido. Ese síndrome del sulcus, que puede ser perfectamente por la edad, por desnutrición, en fin, está una persona mayor, delgado. Las primeras conclusiones que les decía es que si es un autorretrato, lo que les dije al principio, si está con esta patología que le impide pintar, ¿cómo se va a autopintar? O sea, es que no tiene fundamento ninguno. Ellos lo que están cuestionando es si esa caída de la cara es una parálisis facial o no. Y la parálisis facial también, claro, tenía que haber contado con médicos en el estudio, porque una parálisis facial periférica, que habréis visto pacientes, algún familiar, que por un frío, por bajar la ventanilla, se llaman afrigore, parálisis de Bell, se paraliza parte de la cara, que es muy antiestético, pero se va recuperando, el paciente no puede cerrar bien los ojos. Entonces, claro, por ejemplo, si fuera una parálisis periférica, no tiene nada que ver con ese accidente cerebrovascular del que hablan. Podríamos aceptar que tiene un accidente cerebrovascular, además, con una parálisis facial central. Pero es que, fíjense, la movilidad no influye en la frente. Cuando es una parálisis central, son términos médicos más complejos, por tanto, esa cara caída, esas arrugas que ellos intentan adjudicar al paciente, tampoco tienen fundamento, sería una parálisis periférica, pero eso no tiene que ver con un accidente cerebrovascular. Mezclan aquí un poquito unas cosas con la otra. Es lo que les decía, ya para terminar, pues son las conjeturas frente a un análisis objetivo. Esto lo habrán oído ustedes también, muchas veces, que la Mona Lisa tenía el colesterol alto. A ver quién le ha hecho la analítica aquí a la Mona Lisa. ¿Por qué sacan estas conclusiones, que son las que salen en prensa de vez en cuando? Pues porque, bueno, fíjense ustedes, esta es la original del Louvre, tiene aquí, en el canto interno, ese repinte amarillo, que muy posiblemente sea de barniz, posiblemente, de las múltiples restauraciones sufridas. Y fijaros que en el dorso de la mano tiene este bultito. Entonces dicen, bueno, esto es por colesterol y esto es un lipoma. Entonces pues ya la Mona Lisa tiene el colesterol alto. Y eso lo sueltan y ya empieza, como lo de Germán Beritens, a discurrir por todas las redes sociales. Esto es un Santen Lasma.
que los habréis visto en familiares o en amigos, la gran mayoría tiene el colesterol normal. Le haces una analítica y tiene, bueno, ya el colesterol lo vamos a tener altos todos dentro de poco, porque ya, como van bajando el nivel, ya vamos a tener el colesterol todos altos, pero bueno, le haces una analítica a estos pacientes y la gran mayoría no tienen una hipercolesterolemia. ¿Es porque se acumula? Pues porque se acumula y ya está. Entonces son estas manchitas amarillas, Fijaros, si analizamos la copia que se ha conservado milagrosamente en el Museo del Prado, que sale del taller de Leonardo, posiblemente de algunos de sus discípulos, y bueno, la copia del Museo del Prado no tiene ese santelasma, esta lesión, que muy posiblemente sea, como les digo, un acúmulo de barniz. Sí tiene la lesión en el dorso de la mano, el bultito, fíjense, pero es que la que tenemos en el Prado tiene cejas, aquí no tiene incluso pestañitas, que aquí no tiene, y muy posiblemente sea porque la del Louvre ha sufrido muchísimas restauraciones, pues se la llevó Francisco I, recuerdan que incluso la robaron a principios de siglo, que hay películas y más sobre el tema, Entonces es una pieza que ha sufrido mucho, está ahí protegida, y bueno, pues muy posiblemente sea por eso, Nosotros lo que analizamos, y sí podemos sacar conclusiones, es de patología clara objetiva, que son muchos de los trabajos que nosotros hemos publicado, Y lo que hacemos es lo que se llama la patografía. ¿Qué es patografía? Patos, enfermedad, grafía, grafos, reflejar, pintar. Es estudiar la enfermedad reflejada en las obras de arte. Y son una evidencia, fijaros, el cardenal Tommaso Inghirami de Rafael de Sanzio. Fijaros el estrabismo del ojo derecho. Yo no sé cuánto ve este señor, pero yo sé que tiene un estrabismo divergente de ese ojo. Eso es una evidencia. O, ahí lo tenéis publicado. O, por ejemplo, la transfiguración del Señor de Rafael de Sanzio de Urbino, también en el Museo del Prado. Bueno, hay dos, en Roma y el original está en los Museos Vaticanos, y luego hay dos copias, uno en Francia, no sé en qué catedral, y la otra en Madrid, en el Museo del Prado. Fíjense, son dos hechos seguidos del Evangelio, la transfiguración del Señor en el Monte Tabor, y el segundo es la presentación del niño endemoniado. Fíjense, está claro que tiene un estrabismo divergente, un patrón en V que se llama, unos dos ojos así, uno para cada lado. Eso es una evidencia y lo podemos analizar. Yo no sé cuánto ve este niño, no lo sé, pero sé que tiene un estrabismo divergente. Ahí lo tienen publicado. O, por ejemplo, el retrato de Goya de Vicente López Portaña, justo antes, un par de años antes de morir Goya, fijaros las bolsas que tiene, tan evidentes, la dermatocalasia, la caída del párpado, que puede llegar a ocluir y es un motivo de cirugía, o bien por cirugía estética, o porque bueno, puede llegar a ocluir la visión del paciente. Fijaros las bolsas, esta dermatocalasia, la ausencia de pestañas, de cejas, ahí lo tenéis. O por ejemplo, este cuadro de Rafael Tejido Díaz, el pintor de Caravaca de la Cruz, Pedro Benítez Reyes y su niña María de la Cruz, representa a un burgués asentado con dinero, se ve, pues, está bien alimentado, y está aquí su niña, que es bastante lista porque tiene una partitura de canto y piano, o sea, toca el piano y canta también. Pero fíjense, a pesar de la evidente tisis bulbi del ojo derecho. O sea, tisis es cuando un ojo, o bien por un traumatismo, o puede ser congénito perfectamente, o cualquier problema, ese ojo no funciona, no ve el paciente y se atrofia. Fijaros la atrofia evidente, incluso que tiene menos volumen orbitario, y cómo se ve leucomatoso, blanquecino y de mucho menor tamaño. Nosotros sabemos qué le ocurrió a esta niña. Sabemos que tiene una tisis bulbi. Por eso les decía que una cosa es analizar objetivamente las obras de arte, y otra cosa es sacar conclusiones, bueno, como lo del colesterol, de la Mona Lisa y demás, ¿no? Ahí lo tiene. Bueno, pues ya para decirles eso, que fue un pintor único, innovador y precursor de las vanguardias artísticas del siglo XX, con un estilo inconfundible, con la estilización y alargamiento de las figuras, que evidentemente no se debían a ningún error refractivo, porque era su propio estilo. A pesar de la refutación de la teoría del astigmatismo como causa del estilo pictórico, todavía en el acervo popular lo seguirán escuchando, que el Greco pintaba así porque tenía astigmatismo,
y una vez más, y aquí en su casa, pues demostramos que no tenía astigmatismo. Ahí lo tenemos reflejado, y bueno, pues con esta vista de Toledo tan extraordinaria y de una amiga que era restauradora y falleció, Alicia Ackerman, que se dedicó mucho al Greco aquí en el Museo de Santa Cruz cuando se formó. Pues me despido de todos ustedes y si tienen alguna pregunta, pues encantado de responderla. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es de oftalmología. Sí. Con respecto al astigmatismo, ¿por qué no pueden utilizarse los cristales curvos? ¿Curvos? Sí. Es que depende del grado de astigmatismo. Entonces, las lentillas en el astigmatismo... Como has explicado lo del Sí, balón, sí. pues entiendo que es porque el eje, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ya es física y óptica, entonces eso lo adaptan todo en el cristal, que no lo notas. Tú no notas si tienes un astigmatismo. Hombre, si fuera un alto astigmatismo, quizás, pero ten en cuenta que ya hacen cristales reducidos. Una persona tiene 8 dioptrías de miopía y antes era una gafa de culo de vaso y ahora ya le hacen una gafita reducida. Entonces, eso no se nota en los cristales, el eje. Tú lo puedes ver. Si tú coges un cristal de un astigmata, tú miras y lo giras y vas a ver cómo una imagen. Nosotros muchas veces, grosso modo en la consulta, si el paciente no sabe lo que tiene, digo, déjeme las gafas, y haces así, mira, ya, pues, tiene un astigmatismo más o menos por aquí. Más fácil es llegar al aparato y medirlo, pero te puedes hacer una idea del astigmatismo, porque ese balón de rugby te va cambiando. ¿Alguna más sobre...? A ver, una pregunta. Socialmente está muy admitido que el Greco tenía ese efecto. ¿Se ha estudiado si es posible romper esa idea tan generalizada, ¿no?, en la sociedad? Pues nosotros lo hemos intentado. Pero ¿por qué razones la sociedad sigue manteniendo esa teoría como algo real? Pues es lo que nos sorprende. Y Todos los que conocemos al Greco y hablamos de él, intentamos siempre quitar esa idea, ¿no? Siempre decimos que no, que eso es falso, pero mucha gente habla de ello como algo Sí. socialmente muy admitido. Claro, es que, hombre, la oftalmología es compleja y no todo el mundo tiene formación oftalmológica y óptica en este caso. Entonces, lo que le decía es, se sigue manteniendo sin fundamento ninguno, por lo que le digo. Fíjense, las últimas obras, una totalmente deformada las imágenes y la otra no. Nosotros lo hemos intentado mucho, hemos dado bastantes conferencias, hemos publicado muchos artículos sobre el tema y bueno, yo creo que poco a poco, ya le he dicho a la directora que todos estos trabajos pues se los cedemos al museo para que se haga un libro y se pueda vender aquí, y a ver si la gente, a base de comprarlo o de verlo, conocen más la realidad, lo conocen, ¿no? más. Porque lo hemos intentado muchísimo. Y fíjense, no solo nosotros, el profesor Márquez, las reñas que tuvo, todos los artículos en la Sociedad Francesa de Oftalmología, cuando se cumple el cuarto centenario de la muerte en el 2014, en fin, que... Y no hay forma. Hay teorías que se crean como la del doctor Marañón de que pintaba al ojo, ¿no? Sí. O sea, es otra teoría Sí. falsa totalmente, ¿no? Pero que está muy en la... Sí, en el acervo popular, y eso cuesta mucho romperlo, sí. Quizás es más fácil explicarlo a su estilo peculiar dentro de una época donde no se estaba acostumbrado a ese tipo de cuadros, porque en el caso, sobre todo, la pintura española es único, digamos, su forma de pintar, y a lo mejor en el acervo colectivo es una explicación más fácil, ¿no?, a tener un estudio profundo de cómo llega a pintar así, ¿no?, desde el punto de vista de su técnica y de su formación. ¿Y por qué es tan especial? Pues sobre todo porque era una genialidad, igual que lo han sido otros pintores en distintas épocas. Entonces, es posible que sea más fácil explicar. ¿Tenía algo? Bueno, por lo menos ustedes lo tienen claro ya. Otra cuestión, el hecho de la firma, evidentemente sí que da la sensación de que la firma suya en el final de su época es tan perfecta que no parece lógico que pueda ser así.
que Bueno. esas teorías permanecen y realmente... La del accidente cerebrovascular, pues es que no tiene fundamento ninguno. Posiblemente lo tuvo o no, pero no lo sabemos. Entonces, pero lo que no se puede deducir es de ese supuesto autorretrato todo lo que sacaron de él, que se recuperó a los 2 años. Entonces, Además eso, ¿no? entonces no sé. ¿Saben Eso es... cuánto tardó en recuperarse? Yo quería hacer una pregunta precisamente sobre el tema del ictus. ¿Qué nivel de certeza se tendría sobre ese ataque de hemiplegia? ¿Cómo podría quitarle al artista de pintar definitivamente, de incapacitarlo? Claro, es que no sabemos yo bien creo que no tuvo nada de eso. O sea, ten en cuenta la medicina de la época y bueno, pues una persona ya mayor con 70 y pico años, que muere con 73 años creo, pues bueno, era una edad bastante avanzada para la época, pues tendría patologías a saber, ¿eh? Hombre, si hubiera tenido cualquier tipo de patología, que es una evidencia, una hemiplegia, seguro que estaría reflejado en las crónicas de la época, ¿eh? Una persona de su importancia. Seguro que habría algún informe médico que le dio una perlesía, por ejemplo, o de un ataque de alferecía o de estas patologías que las llamaban así antes. Ya le digo que no hay fundamento científico ninguno para afirmar que el Greco tuvo un ictus. A mí sobre esa hipótesis me ha venido a la memoria otro ejemplo, que es el de Joaquín Sorolla, que vivió los últimos años de su vida apartado ya definitivamente de la pintura porque sufrió una hemiplegia. Claro, pero Joaquín Sorolla es muchísimo más posterior y bueno, pues tenía médicos a su disposición y muy posiblemente esté la historia clínica del paciente. Y además, si sufres un ataque en aquella época que no había ni las rehabilitaciones que tenemos ahora, pues sería una evidencia, el paciente se queda hemipléjico y se quedó, ¿eh? Entonces, yo digo que aquí mezclan un poco todo, porque lo que le atribuyen es una parálisis facial periférica, pero quieren incluirla como una parálisis facial central, pero no coincide con el razonamiento que exponen, por la mitad de la cara, más caída, el músculo de la masticación. Entonces, yo digo que es hacer conjeturas sin fundamento científico. ¿Sí? Y hemos visto el punto de vista científico, no hay una opinión, una corriente de opinión por parte de los artistas, no dicen nada de... No, me refiero a los otros pintores, otros colegas, no opinan, no defendían una postura u otra. Pues eso no sé si... Ten en cuenta que el Greco durante mucho tiempo estuvo olvidado, ¿eh? Ten en cuenta que el Greco, las pinturas del Greco decoraban las escaleras de acceso de las distintas plantas del Museo del Prado. O sea, era un pintor secundario. Sin embargo, las nuevas vanguardias del siglo XX lo redescubren y se le empieza a dar la importancia que tiene en el siglo XIX-XX. Entonces, muy posiblemente los pintores de la época pues no opinarían sobre el tema. Es que todo esto, si se dan cuenta, es que es a partir de 1913. O sea, es que antes no, es que no, a su vez. Picasso, por ejemplo, puede haber dicho algo. Sí, bueno. Pues claro, analiza la obra de Picasso. Entonces, claro, Picasso tendría estrabismo y de todo, ¿no? Toda la repercusión que ha tenido a nivel científico y más internacional, todo lo que has dicho, me sorprende que no haya alguien que... Pintores que hubieran... Realmente esto es todo científico, o sea, realmente es lo que surge, toda esta corriente oftalmológica en el seno de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología. Ya habéis visto 16 años discutiendo sobre el tema, pero no trasciende esa polémica a los pintores, como usted dice, trasciende al pueblo llano, al pueblo en general. Es muy llamativo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una pregunta. Has dicho que se pueden ver en las obras enfermedades, o sea, bueno, no, de la visión, como el astigmatismo, que es la desviación del ojo. ¿Cómo se llama? Estrabismo. Había veces que no eran autorretratos o retratos de personas reales y se podían ver esas enfermedades. Claro, tú ten en cuenta, Hugo, que los pacientes, o sea, la pintura era la fotografía. Entonces una cosa es el estilo propio de
bueno, pues cuando el Greco pinta el expolio o la Anunciación, y otra cosa es, por ejemplo, Pedro Benítez Reyes y su niña María de la Cruz. Ellos le encargan el cuadro a Rafael Tejío Díaz. Píntame para mi casa. Entonces, pintan para su casa con la tisis, la atrofia del niño. La princesa de Éboli, ¿cómo la pintan? Con su parche en el ojo. Realmente son retratos de la época lo que hacen. Entonces, en muchas obras de arte tienes esa patología visible y evidente, porque el pintor refleja al modelo tal y como es. Tommaso Inghirami, cuando su gran amigo Rafael de Santiago de Urbino lo pinta con un estrabismo del ojo. Le hace el favor, ya que son grandes amigos, de pintarlo en un pequeño escorzo para disimular un poco ese estrabismo divergente. Porque claro, es que de cerca sería así. Entonces lo pinta un poquito de lado y mirando para arriba, el cuadro este del Cardenal, y bueno, pues pero realmente eran fotografías de la época. Y el cuadro que ha salido, que has puesto de que salía un niño con el endemoniado. El niño endemoniado. Tiene un significado. Bueno, este niño, por ejemplo, los neurólogos, que también hay neurólogos que estudian patologías neurológicas en las obras de arte, para los neurólogos este niño lo que tiene es un ataque epiléptico. O sea, ¿sí? Está teniendo una crisis, fíjense, con la hiperextensión de los brazos y de los dedos, está teniendo una epilepsia, que era, en aquella época evidentemente no había tratamiento, era una patología y un poco diabólica, ¿no? Porque claro, era una persona que empieza a moverse con esos movimientos, con espuma y demás, entonces para los neurólogos eso es un ataque epiléptico. Bueno, la crisis comicial, se dice ahora, que tiene menos componente peyorativo que ataque epiléptico. Entonces, bueno, ahí tienes. Este lo tienes en el Museo del Prado, búscalo. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos agradeciendo esta conferencia magistral al doctor Enrique. Gracias. Muchísimas gracias por esta preciosa y clarificadora, y bueno, esperamos en otra ocasión volver a contar contigo, si es posible, para darle otro toque, pero bueno, Nada, si es necesario ampliando, para seguir demostrando que es falsa la teoría que ha arraigado de una manera un poco extraña en el común de las personas, pues seguiremos en ello. He de decirles que en Historia del Arte, cuando estudiamos en la universidad, en general no recibimos esta cuestión del problema del astigmatismo. Yo cuando estudié en la universidad, jamás, cuando estudiamos el Greco. Mis profesores, tanto en el bachillerato o en las distintas asignaturas, nos hablaron de eso, pero sin embargo sí, aquí llegan al museo y siguen preguntando. ¿Y es verdad que pintaba esta porque tenía un problema en la visión? A veces no te dicen exactamente la palabra técnica, pues no lo es, pero bueno, seguiremos insistiendo. Muchas gracias y gracias a todos.